Todavía no entramos de lleno en la etapa de campañas del proceso electoral y ya se comienza a hablar del debate o los debates que tendrán los candidatos a la presidencia. No se conoce prácticamente fuera de Andrés Manuel López Obrador el nombre de quienes estarán en la boleta electoral, pero el Instituto Nacional Electoral ya está planeando cómo organizar los debates, ha creado una comisión temporal para debates y al parecer tiene la intención de que las reglas de estos encuentros entre candidatos a la hora de las campañas pues se fijen antes de que existan nombres de candidatos. Vamos a hablar de este tema, de los debates, los que ha habido en México de 1994 a la fecha, lo que han significado y lo que podrían significar en la definición de quién será el próximo presidente de la República, los debates entre candidatos presidenciales. Es el tema de esta noche y me acompaña para hablar de ello en la mesa Fabiola Guarneros. ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal. Buenas noches a ti y a todos. Leticia Robles de la Rosa. Hola, buenas noches a todos. José Buendía. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Y Gerardo Galarza. Buenas noches, Pascal, buenas noches a todos. Voy a empezar contigo, Gerardo Galarza, porque creo recordar que eres el primer periodista mencionado en un debate de candidatos presidenciales por uno de los contendientes en 1994. Sí, por Diego Fernández Ceballos en aquel debate con Ernesto Zedillo y con Cuauhtémoc Cárdenas. No es mucho honor, ¿eh? Los dos únicos personajes citados por su nombre, además de los candidatos y la conductora del debate en ese momento, pues fue Mario Aburto y tu servidor, entonces no me sentí. ¿En ese orden? Creo que en ese orden nada más. No, es un asunto. Creo que es un momento, no porque esté mi nombre, hay un momento clave de ese debate, en el sentido de que estaban debatiendo algo que le interesaba a la gente, ¿sí? Algo que tenía que ver con el hecho, que creo que es lo que le ha fallado a los formatos de los debates en México, ¿sí? El acartonamiento que ha existido desde entonces, pero en ese momento hubo un intercambio entre Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández Ceballos por un hecho que había ocurrido en la Cámara de Diputados, en donde estuvo implicado nada más y nada menos que un señor que se llama René Bejarano, y acusaron al entonces candidato todavía no era candidato del PAN, apenas estaba como precandidato Diego Fernández Ceballos, de haberles llamado descalzonados a aquellos que habían irrumpido, no violentamente, pero sí de manera no correcta, ni siquiera a la Cámara de Diputados, a aquel salón donde sesionaba la Comisión Permanente. El Salón Verde, ¿no? Es que le llaman Salón Verde, que se llama oficialmente Legisladores de la República, ¿no? Y Cuauhtémoc Cárdenas aprovechó esa frase para pues debatir con Diego, y Diego tuvo a bien citar, por eso la recuerdas tú, el trabajo que yo había hecho para la revista donde yo trabajaba, ¿no? como reportero, y fue así. Un debate que tuvo la novedad, fue el primero y levantó mucha expectativa, que yo creo que no cumplió, y que conforme pasan los años, esas expectativas de los debates han ido hacia abajo, ¿sí? Por el acartonamiento que existen en los debates. Mira, y no solamente en México, sino en todos los lugares donde ocurren estos instrumentos electorales, hay que reconocerlo, son herramientas que debían ser herramientas para el electorado. El debate más famoso, bueno, hay que recordarlo, es el de Kennedy y Nixon, ¿no? Donde se atribuye que el triunfo de Kennedy se debió a ese debate televisivo, que tiene que ver con el surgimiento de un medio electrónico como es la televisión. Sí, sin la televisión no se entienden los debates. Quizá a lo mejor en un momento se pudieron inventar debates en radio. Dicen que Lincoln tuvo un gran debate, pero ¿quién se acuerda de él? ¿Quién se acuerda de él? Y quizá haya sido en un local. Hay que ir a leer, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces es parte también de la tecnología, ahora con las redes sociales, ahora con las nuevas cuestiones, también quizás deberían de cambiar. Tú lo has dicho en la introducción de este programa, que el INE está buscando la manera de hacer más atractivos los debates. Yo de ese debate, pues, hay debates que se recuerdan, pero por otras cosas que no tienen nada que ver con el debate. Hay un debate, ¿cuándo fue? El del 2000, que se recuerda por un edecán. Sí, que terminó. Ese fue el de 2012. El de 2000 fue recordado por la frase de Francisco Labastida. Me ha dicho. Pero fíjate que Mariquita la vestida. Sí. Pero la verdad es que efecto de debate, pues fue un debate que no estaba programado. Aquella discusión que ocurrió en la casa de Cuauhtémoc, en esa misma elección de Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Labastida y Fox,
poco menos de un mes de que se iban a llevar las elecciones y que se trataban de poner de acuerdo para un segundo hoy. Hoy Sí. de Vicente Fox, que a juicio de muchos esas tres hoy le significaron el triunfo electoral. De ahí en más, nosotros lo recuerdas por cosas muy anecdóticas y no mucho, ¿no? Esta edecán que terminó en la portada de una revista que políticamente correcto le llaman para caballeros, ¿no? Espero que ninguna comisión de género ni de derechos humanos vaya a venir sobre mí por decir que hay revistas para caballeros en este país. Pero, pues lo demás, debates, yo no recuerdo algún momento cumbre. Quizá el debate, pues más que debate, diálogo entre Andrés Manuel López Obrador y Diego Fernández Ceballos en Televisa con Joaquín López Dóriga, sí. ¿no? Que no fue un debate propiamente dicho organizado por el INE. Sí. Se recuerda también en el debate del 2006 que Andrés Manuel López Obrador se negó a ir al debate y hay analistas que atribuyen que buena parte de los votos que le faltaron para ganar se debió a su negativa de asistir al debate. Es muy controvertido, pero creo que sí se tienen que buscar formas que sean atractivas para los electores, que eso es lo que tiene que ver. Quizá el formato, es difícil hacer un formato, como es difícil hacer formatos de estos programas que están... O bien los temas a tratar. Es difícil por una razón legal, por lo menos los que organiza el INE, porque la ley establece que tienen que ir todos. Y cuando hay debates donde participan más de 3 personas, pues realmente no se vuelven debates porque tomar turnos para contestarle al otro y que tenga que pasar 2 o 3 turnos... Y sobre todo los temas, Pascal. Lo vuelve anticlimático, ¿no? Los temas, ¿no? Cuando dicen, ¿cuáles van a ser sus medidas para mejorar la educación pública en este país? ¿No? Y se pueden echar un choro, dicen los chavos, un rollo, decíamos antes, mareador de 10, 15 minutos y no decir nada. Si fueran temas concretos, quizás sorteados los de estos. Yo, por ejemplo, en un debate se me ocurría preguntarle a 3, incluso a los 9 o a los 10 o a los candidatos que fueran, con una bolita, ¿el ejército va a quedarse en la calle en su sexenio? Directo. Sí. No, ¿cuál va a ser su política de seguridad o de combate al crimen organizado? Sí, las preguntas que se hace la gente, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor sí podría ser atractivo. Sí. Leticia Robles de la Rosa, ¿qué expectativa tienes de los debates del 2018? A mí, yo no tengo expectativas muy elevadas respecto a los debates porque Gerardo decía que el de 1994 no generó, digamos, no cumplió con las expectativas esperadas. Sin embargo, me parece que hasta hoy ha sido el mejor. Sí, ¿Y por qué ha sido el mejor? Porque es el primero en el que los mercadólogos, en que los diseñadores de imagen, en el que los estrategas de debates, y lo pongo entre comillas, no metieron tanto las manos. Ahora nosotros vemos que sí les ponen mucho maquillaje y entonces la nota no es el candidato, son las chapitas de Rubiel, ¿no? En su momento. Ya no es el manejo de información que tiene un político, sino que puso el letrero al revés, ¿no? Ya no es quiero escuchar qué propuesta tiene, no en este sentido de 20,000 horas, sino respuestas muy concretas a preguntas muy concretas. No, ya lo único que estoy esperando es cuántos trapitos le sacan al sol, ¿no? O sea, aquí ya no importa qué capacidad de gobierno tienes o que puedas tener, qué pasado como administrador público puedas tener, sino cuánta cola tienes que te pisen. ¿Cuántos hermanos incómodos tienes? ¿Cuántas exnovias puedas tener, no? Y entonces los debates se convierten en como los viejos lavaderos en las azoteas de las vecindades antiguas de la Ciudad de México. Ojalá, porque eso sí es muy en las que todo el mundo se aventaba el agua, se aventaban los chismes, pero no había nada sustancial. Desgraciadamente, no tenemos políticos profesionales, cultos, preparados, que les permita irse a parar a un debate y puedan generar ideas. Necesitan estarlas leyendo. ¿Y sabes qué otra cosa no tenemos, Leticia Robles de la Rosa? Yo siento, es una opinión personal, una cultura del debate en este país. En este país entendemos el debate como la oportunidad de destruir al otro, no la oportunidad de intercambiar ideas, ponerlas a prueba, ¿no? Entonces, no tenemos, como tú dices, políticos que sepan debatir o que tengan
pues el bagaje cultural suficiente para hacer un buen debate y tampoco tenemos a un público pues acostumbrado a la idea de debatir en el sentido de enriquecer las ideas. Fabiola, ¿qué te parece a ti? Yo no coincido totalmente con Leti Robles de la Rosa. De eso se trata aquí, de sí, no coincidir. en esta parte del lavadero. Ojalá fuera realmente un lavadero, porque yo se voy a hablar del público en general. Y los mexicanos somos morbosos por naturaleza. Nos gusta enterarnos del chisme del ajeno. Por eso tienen tanto éxito las redes sociales y los videos virales, porque somos un pueblo morbosón, ¿no? Claro, nos gusta estar informados, tener elementos. Pero yo sí pienso que un debate donde solo me estén dando propuestas, la gente no lo va a ver, es aburrido. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el tema de política lo han hecho tan ajeno a los ciudadanos que el ciudadano simplemente le cambia. A mí me gustaría un debate donde hubiera lavadero, y te voy a decir por qué sí. Porque si tú me describes las características de tu contrincante y dices que a lo mejor cuando fue gobernador, ¿no?, o tuvo un encargo público, se desviaron tantos recursos, ahí estoy dando información, estoy diciendo la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio, vamos a poner un ejemplo, 2011, dijo que tú, fulanito, desviaste tal. Esa es una acusación directa, comprobada, con información, y me permite ver quién es mi candidato. Si yo después cambio un formato más accesible, y como es en el Congreso de la Unión, y dices, para alusiones personales incluso, yo voy a responder, sí, tienes razón, pero pude solventar las observaciones de las auditorías en tal, el dinero se hizo así, sí, o me quedo callado porque efectivamente desvié, estoy dando elementos al ciudadano para que vote o no vote por mí, y después le puedo revirar, sí, pero tú el otro día vimos un video donde te detuvieron, como hemos estado viendo mucho, totalmente alcoholizado, y cuando te tocó la policía a la ventana, tú dices, déjenme dormir. Ese eres tú. Eso es rico, porque te está diciendo que eres alguien que no respeta la ley, que te alcoholizas, que usas prepotencia. Ese tipo de lavadero, ojo, con información, no cuestiones personales de que me dijo Chaparrito, me dijo Mariquita, me dijo la vestida, que fue en el debate, que después se utilizó para campaña. Eso no. Pero en un debate de lavadero donde yo te diga, robaste, según la Auditoría Superior de la Federación, pusiste un gobernador, lo protegiste, bla, 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 eso se vale, ¿no? Yo creo. Sí, por alusiones personales. A eso me refería, Fabiola. O sea, yo al hablar de un debate de lavadero en las azoteas, ¿no?, estoy hablando de cosas insulsas, donde no te deja absolutamente nada. Lo que tú estás planteando, ese es un debate. Por supuesto, yo de venir a decirte cosas que se hablan de ti, que sabemos de ti y que tú tratas de esconderlos, ¿no? Pero el asunto es que los debates en este país ya no se quedan en eso, Fabiola. Hace poco, el año pasado, hace 2 años, ese candidato en Hidalgo que acusó al actual gobernador de sus preferencias sexuales, eso es el lavadero de azotea, eso es a lo que yo me refiero. Lamentablemente, lo demás es correcto. Es contrapuntear, por supuesto, por eso es un debate. Pero cuando tú tienes ese manejo cultural de las cosas, lo puedes hacer. El problema es que tú estás con un guión donde tu mercadólogo o lo que te dice, sí, tienes que decirle que se le cae el rímel, ¿no? Y entonces, es que no se le ha caído el rímel. O sea, ese es el problema, ¿no? Sí. Que ya no es natural, porque pareciera que se castran mentalmente y entonces dicen, ya no tengo ideas, tengo nada más que estarlas leyendo. Y eso el público se da cuenta. José, termino. Pues la verdad es que creo que ahí traemos coincidencias todos. Me gustaría comenzar por decir, a ver, el debate no es un instrumento más. El debate es una parte central de una campaña política. Eso debiera ser. Eso debe ser. Debía ser un instrumento central, y coincidencia con lo que decías hace un momento, Pascal, me parece que justo la falta de debate lo que refleja de entrada es la baja calidad democrática de los partidos políticos. Antes incluso que de la ciudadanía. Porque en este caso a quien le están recortando información o un instrumento imprescindible para formar opinión y decidir el voto es a la gente. Y sobre todo, el gran riesgo que hemos visto de 94 para acá es que sin debate aumenta el riesgo de construir la representación o que
puedan llegar políticos de los distintos partidos a cargos públicos lejos del escrutinio de la ciudadanía. En ese sentido, coincido contigo, Fabiola, que todo lo que sean campañas de contraste, de comparación, de intercambio de ideas, de crítica, de revisión, no es más que ofrecerle a la gente, a la ciudadanía, a los votantes, elementos para poder formar su voto. Y aquí lo que me preocupa es que después de 4 elecciones, de 94 a 2012 y ahora, la principal demanda frente a la crisis de representatividad que tiene el sistema político en este momento, la baja estima y el apoyo a la democracia, sea justamente que haya debates. Estamos, digamos que luchando, o pareciera luchar, por mínimos, pero eso da cuenta, o es una muestra muy clara, del nivel en donde tenemos nuestra democracia después de 17 años, después de la alternancia. El movimiento del IFE para buscar tomar el control de los debates que no lo ha tenido y definir a partir de eso un nuevo formato, se da como consecuencia, por lo menos los que hemos podido seguir la opinión pública en los últimos meses, de la presión y del reclamo de actores e intelectuales, pienso en Krause, que demandan, oigan, por favor, lo menos que podemos pedirles es que se bajen de los espacios controlados en los que han hecho campañas desde 94 para acá, refugiándose en el marketing político de los mensajes verticales y la espotización y la adicción al dinero público para hacer campañas, y se abran o pongan, digamos, en la plaza pública sus ideas para ser cotejadas con los demás candidatos, sin lo cual las campañas se vuelven, pues lo que decías hace rato, una suerte de, pues casi parecen espectáculos medievales de cuando salía el monarca de turno a decir su mensaje vertical, sin interacción, sin contraste, sin diálogo alguno y sin que nadie le refutara o replicara incluso la veracidad. Y luego medir cómo le fue, es decir, los sondeos. Las campañas desde 94 a hoy, los dos instrumentos que han secuestrado, yo creo que la palabra es correcta, el debate público, es el marketing y el sondeo. Claro. Tenemos que hacer una pausa, vamos a continuar con este tema, los debates en las campañas presidenciales. Regresamos después del corte, esto es Entre Líneas. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas, hablando esta noche sobre los debates en las campañas presidenciales. Fabiola Guarneros, ¿hay modo de hacer que los debates no sean tan aburridos, tan esquemáticos, tan planos, que le interesen a la gente o no? Sí, yo creo que sí. Uno es, efectivamente, ahora que el INE está haciendo estos foros para ver cómo se puede cambiar los formatos del debate, tendrían que tomar en cuenta varias cosas. Uno, que hay un tiempo para permitir la respuesta por cosas personales o menciones, ¿no? Dos, que los temas sean flexibles, es decir, porque hemos visto en los últimos años que el tema es, y dicen, en primer bloque, educación, economía, seguridad. Y entonces no se salen del tarjeteo que explica muy bien Leti, porque aunque ya me dijo que robé dinero, no, pero aquí dice educación y entonces vamos a poner escuelas de tiempo completo con inglés. Sí, pero no respondiste lo otro. Entonces, es decir, que pudieran tener los temas ejes que a la gente le interesa, pero no con una camisa de fuerza para decir, si no hablo en estos 5 minutos de educación, yo candidato tampoco voy a dar mi propuesta de educación y ya me quedé sin decirla. No, saber mezclar esto, darles oportunidad, sí se puede, e insisto, permitir que haya este diálogo, este debate. Porque voy a poner un ejemplo rapidísimo. Del debate pasado, también aburridón, de Hillary Clinton y Donald Trump. Bueno, fueron 3. 3. Yo recuerdo, les voy a decir cuál con el que dije, esto debería ser un debate. Los demás, los dos, se me olvidaron, ¿no? Cuando Hillary Clinton le dice a Donald Trump que él evadió impuestos, o
sea, es un gran golpe y te dice el candidato que es, ¿no? Sí, un dato muy importante. Cuando él propone eliminar los impuestos, entiendes que, claro, es por beneficio propio porque es un candidato que nunca pagó impuestos o creaba empresas fantasmas. Cuando le dice que él no puede gobernar un país porque solo ha administrado empresas y unas las ha tenido que disfrazar, te está dando datos. Y es un golpe a él. Cuando Trump le dice a Hillary que él va a cambiar toda la forma de seguridad, porque con Hillary como secretaria de Estado fueron cuando más atentados hubo del terrorismo en contra de Estados Unidos y cuando quitaron el ejército hubo más atentados, te da otro dato. Pero ¿de qué estoy hablando ahí? Que eso tendrían que incluir en los debates mexicanos. Que hay temas sensibles que la sociedad, en este caso el mundo, porque yo ni iba a votar, pero estaba al pendiente de lo que me interesa porque es el vecino país, ¿no? De los temas sensibles para la sociedad. De nada le sirve a un ciudadano escuchar cuál va a ser la reforma fiscal o la reforma, no sé, en materia de nuevos impuestos, si tú no le hablas de que ese dinero va a ir contra las campañas de inseguridad. Si no le explicas que hay cárceles que están entre las peores calificadas del mundo porque hay motines, porque hay mujeres que controlan el dinero, porque los custodios te cobran, porque de repente ves las imágenes. Eso le importa a la gente. A la gente que está que tiene arreos adentro, y no porque digan no tienen derechos, no, sí, pero porque son los temas sensibles. Cuando cae un primo delincuente a una cárcel, ¿tú qué buscas? La rehabilitación. Esos temas les interesan. Si le hablas de la inseguridad, de las mujeres que son acosadas, las víctimas de la violencia, si le hablas de la corrupción, si le hablas del tema educativo con un sentido más hacia el ciudadano, ese debate le interesa, Pascal, eso le interesa. No las grandes políticas macroeconómicas que se recetan como libro y que no le llegan a la gente. Gerardo. Sí, yo quiero retomar con lo que tú planteabas en el otro bloque, la no cultura del debate en México, ¿no? En México debatir o discutir significa agredir. Si tú, en esta mesa, por fortuna nosotros tenemos esa cultura, pero en esta mesa, si yo no estoy de acuerdo con Fabiola, en un debate político, Fabiola se sentiría agredida. O al revés, si ella no está de acuerdo conmigo o si dice algo contra lo que yo A lo mejor aquí no te dice nada, pero la salida... Saliendo a la salida, sí. Pero quiero tomar el asunto que decías tú y que decía Pepe, son instrumentos. El problema es, yo creo que no ha beneficiado. Así como no hay cultura de debate, también los debates que hemos visto son herederos de una cultura, de una cultura de hacer política que impuso el PRI. Hay que recordar, parece que estoy hablando de hace 1000 años, pero apenas hace 40 años o menos. Es que no había debate. No había debate, ¿no? Pero por ejemplo, este asunto temático, acordémonos la campaña priista, ¿cómo ocurría? Pues iba la trupe cirquera por todo el país, así como un auténtico circo, y entonces cuando llegabas a Tampico Madero, a Salamanca o a Minatitlán, sabías que el candidato del PRI iba a haber un discurso sobre la industria petrolera, ¿no? Y más, tratabas de llegar a uno de estos lugares petroleros cerca del 18 de marzo. ¿no? Ibas a Culiacán, y a Sonora, y entonces, o al Bajío, y ya sabías que iba a hablar de cuestiones agrícolas, de sistemas de riego, demás. Iban a Chiapas o a Oaxaca, y entonces, por problemas indígenas. Ibas a Monterrey, y bueno, pues tenía que referirse a los empresarios. Ciudad Juárez o Nuevo Laredo, los problemas con Estados Unidos o fronterizos. Esta temática de las campañas la trasladaron, la cultura que teníamos se trasladó a los debates, y eso es lo que dice Fabiola, los hace aburridos. Yo insisto, si te tocan temas comunes, incluso el de los impuestos, si un candidato dice, vamos a una reforma fiscal, pero usted, cautivo, que paga el impuesto sobre la renta ahora de 30%, a partir de que la primera iniciativa lo vamos a bajar al 25%, sería un gran tema para la población, ¿sí? Pero si hablas de una reforma fiscal para garantizar la equidad y el reparto equitativo de la riqueza y esto, a nadie le interesa. Tenemos que entrarle, le tienen que entrar a la cotidianidad. Porque si te dicen, porque esto va a beneficiar al último decil de la población, la gente no sabe ni qué es decil, por qué están hablando de un decil. Entonces, ¿cuál es el otro asunto? Cuando tomamos que no hay cultura de debate, no solamente es agresión. Los mercadólogos, los marketineros, o como se les dice a estos, le llaman campaña sucia. Sí, lo que Pepe dijo, campaña de contraste, muy bien. Entre los políticos es campaña sucia. Si yo le reclamo a un candidato su actitud ante un problema, su actitud pública, su actividad pública frente a un problema, es una campaña sucia. No,
Tenemos que debatir y tenemos para eso están los debates, como lo decías tú, en el caso de Trump, que Hillary reclamó, oiga, usted evadió impuestos, y así usted como funcionaria no resolvió los problemas del terrorismo. Son las cosas que interesan, y no porque haya sido un gran debate tampoco, pero son intereses. Krause hizo una propuesta que parece muy utópica, pero quizá una propuesta de dos asuntos. Uno, reales debates, 10 debates, y acabar con la adicción al dinero público, el alto costo de las campañas políticas y los spots. 10 debates, con todos, con 3, con los de estos, y que se limitan las campañas políticas, y entonces acabas con los spots, acabas con los gastos de giras, acabas con esto, siempre y cuando sean atractivos para la gente. Si son 10 debates como los que hemos tenido, bueno, lo que va a haber es un abstencionismo terrible, ¿no? Exacto, sí. Sí, solo agregar a lo que decía Galarza, sí es lamentable. ¿Por qué no hay cultura del debate después de al menos 17 años después de la alternancia? No, bueno, tomemos que desde el 94, porque igual el primer debate. Si quieres, desde el 94. Sí. ¿Por qué no hay 23 cultura del debate? Pero yo no me refiero debate. a que no haya una cultura del debate en campaña presidencial. Me refiero a que no hay cultura del debate en el país. Claro que no. En general, pero en particular, no hemos generado, después de todos estos procesos electorales que tenemos casi de manera interrumpida, un mínimo estándar de cultura del debate donde se puedan contrastar propuestas, intercambiar libremente entre los distintos partidos. Y no lo hay, que esa cultura del debate, porque está subordinada al control político. Sí, por supuesto. El control político es el elemento que frena la cultura del debate, y ahí sí, pues viene de la época del autoritarismo, en el que la política, el poder prefería convertirlo en algo aburrido, en un somnífero, porque no necesitaba conseguir las preferencias ni conquistarlas, porque aunque había elecciones, el voto no es la campaña abierta no es lo que definía al ganador. Y el problema es que sí, todos los partidos a partir del 2000 asumieron el mismo tipo de control político. A mí me tocó organizar el debate del 2000. En el 2000, el representante de La Bastida, que era Cavazos Lerma, de Fox, que era Pedro Cerizola, estaba también Porfirio Muñoz Ledo, y el tema central que llevó a la frustración del debate, lo que dio paso al hoy, fue una discusión que se da en el seno de una mesa técnica en la que el PRI exige que a La Bastida se le ponga un banquito para que apareciera a la misma altura que Vicente Fox. ¿El temor cuál era? El temor era que al aire, más allá de las ideas que dijera, la visión que tuviera sobre el futuro del país, o las perspectivas, o incluso los ataques que se pudieran propinar, lo que preocupaba es que qué iban a pensar los votantes si Fox, que le saca pues como más de una cabeza, aparecía mucho más alto que el resto, y si eso podía acabar decantando la elección. Un asunto meramente formal, pero que reflejaba la obsesión de control político de los candidatos en ese momento. Lo raro es que no era el único. Esta clase de señalamientos los hacían todos. Por supuesto que sí. Hay una anécdota similar con Carlos Salinas de Gortari en la Cámara de Diputados, cuando habían las famosas comparecencias de entonces Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto, en donde de repente, o una de dos, o bajaron el micrófono, el podio, o pusieron un banquito, que en este caso pusieron un banquito cubierto por alfombra porque no se podía mover, ¿no? Pero eso te habla justo de la inseguridad de los candidatos que tenemos y de nuestra clase política mexicana. Porque al final de cuentas, con banquito, sin banquito, ganó Vicente Fox, y no necesariamente por lo que hubiera dicho en el debate, que era el hoy, la mariquita, la vestida, sino porque ya había una crisis del propio PRI, porque además había una crisis en su interacción con los ciudadanos, y porque las propuestas que estaba manejando el PRI en ese entonces pues no hacían match con el ciudadano, ¿no? Pero el problema es cuál fue la respuesta. La respuesta a eso fue, digamos que Fox imponiéndose, no por, digamos, la promoción de la cultura del debate, sino por una estrategia de marketing o de spin, como le llaman los mercadólogos, con el tema del hoy, que obligó a La Bastida a regresar al debate y evitar el costo de revivirlo.
pero sin que en ese debate hubiéramos podido llegar a ningún tipo de formato que nos ofreciera un mayor contraste de ideas sobre ¿y qué es lo que quieren de este país? ¿Cuáles son las principales propuestas? Es notable, seguimos sin discutir en buena medida, en la opinión pública, no solamente en las campañas, pues el futuro del país. ¿Hay plan B sobre el Tratado de Libre Comercio o no lo hay? ¿Y cuál es ese plan B? ¿Qué vamos a hacer con las pensiones? ¿Hay dinero para ellas? En fin, los temas son infinitos. ¿Cuál va a ser la negociación con Estados Unidos en el tema de migrantes? O sea, esos temas que son importantes porque las remesas, el número de remesas sigue siendo el número 2 de ingresos en este país, porque tenemos muchos mexicanos que en el centro del país están en Estados Unidos, porque hay muchos oaxaqueños que se siguen yendo, porque somos pasos de migración. Esos temas son los que importan, los que deberían estar en el centro del debate. Y el papel de moderador, Pascal, no sé qué opinas tú al respecto, también tendría que ser otro. El moderador no solo da una palabra. A ver, Leti Robles le dijo a Buendía que no estaba de acuerdo, y Buendía no quiere entrar al debate porque tiene algo que le pide. Sí, porque aquí la reforma petrolera, bla, bla, bla. El moderador debía decirle, pero a ver, señorita Leti Robles, le preguntó usted tal, ¿es cierto que tiene sus cuentas en Suiza? Ese debe ser el papel del moderador. Sí, porque desgraciadamente el papel del moderador lo han limitado a alguien que da la palabra. Sí. Y la verdad es que algunos de los moderadores, yo creo que ha habido buen nivel profesional en quienes han moderado los debates, pero no los han dejado hacer nada más que dar la palabra. Maestros de ceremonia. Maestros de ceremonia en el mejor de los casos, Leti. Fíjate que escuchándolos a los tres, e incluido al moderador, 4, me recuerda mucho esta idea que surge en 2010 en el Senado de la República. 2009 fue el primer año en que se puso en práctica las nuevas reglas electorales que se crearon en 2007. Y entonces en 2010, Manlio Fabio Beltrones se le ocurre hacer un foro con las autoridades electorales para saber qué es lo que tendrían que mejorarse. Y lo que más se propuso fue que los spots se cambiaran por mini debates. Entre 3, entre 4, entre 2, ¿no? Siempre contrastando, en lugar de que fueran los spots, fueran debates, ¿no? Que se juntaran 2 o 3 tiempos y eso se pudiera difundir. La idea es genial, sigue siendo genial, pero el asunto es que ningún partido político se sentó a decir, aquí está la propuesta, vamos por ella. No lo hicieron, permíteme. Y luego enviaban digamos que representantes de bajo perfil. Exacto, porque lo que ocurre es que yo creo que la clase política tiene mucho miedo a los debates de veras, ¿no? O sea, ese es el punto. Es que yo lo decía al principio, nuestros políticos no tienen estatura cultural, de formación, para algunas poder excepciones, pero en general sí. Pero para poder enfrentar este tipo de cosas, son muy pocos, la verdad. No tienen cultura. Mira, a lo mejor si en este momento nosotros nos dicen, vamos a hablar ahora sobre expropiación petrolera, en este instante, ¿no? Yo les puedo apostar que nosotros 5 le entramos al tema. Porque nuestras propias actividades cotidianas nos han dado cultura en el tema de la expropiación petrolera. Pero no todos los políticos tienen esa formación. Entonces, tienen tanto miedo. No sé si es la falta de, como tú dices, de formación, o dicho simple y llanamente, son unos control freaks. Control freaks, quieren tenerlo todo controlado, cuidarse, preservarse, protegerse y los debates. Todos, ¿eh? Luego las campañas y las prohibiciones a las justo a las campañas negativas o de contraste. Todos son, digamos que, esclusas para tratar de evitar que ellos puedan tener alguna zona de riesgo. Exacto. Como si pues no se diera por sentado que cualquiera que quiera luchar por la preferencia de los ciudadanos, pues tiene que entrar a zonas de riesgo y de incertidumbre y de convencer, de persuadir, de explicar por qué votar por ellos. Su reacción es de veras de viejos virreyes que no quieren
que se les vaya a ensuciar la imagen ni con el pétalo de una crítica. Exacto, tienes toda la razón. Y además Y de todos- eso, yo le agregaría que además de ese tener el control de todo lo que se dice, hasta el qué color va la corbata, Sí, en hombre, qué momento exacto. va el tiro de la cámara. Por eso es otra cosa. Los medios de comunicación, vamos a decirlo tal cual, También. no entran nunca jamás al foro del debate para evitar efectivamente que los vean el banquito, ¿no? Que vean cómo fue el tiro de cámara, que dónde se acomodó para el mejor ángulo. No, y de ¿no? hecho, los tiros de cámara son también muy aburridos, Sí, así. porque no muestran más que a la persona que está hablando, no muestran las reacciones de los otros, ¿no? Exacto. Y generalmente escogen un blanco lechoso de fondo, Sí, ¿no? sí, Así sí. como un limbo, que Sí. también es como un limbo, ¿no? Yo ahí ya hablaré Todo como, neutro, ¿no? como Sí. una parte de periodista. Intentando ser Sí, ¿cómo como se no se llama? iban a poner de acuerdo en Equidad. un color, entonces lo ponen Exacto, blanco, sí. ¿no? Y ahí sí voy Entre a comillas, revelar equidad, esta frustración al aire Sí. que he tenido como organizadora de contenidos de información, porque desde que es la historia de los debates siempre he querido que los reporteros que están acreditados pudieran contarnos algo más de lo que vimos en la tele. no se Ha puede. sido la frustración periodística de estos últimos años. Sí, porque ven en lo mismo que no nosotros, vemos lo que mismo que cualquier otro nosotros, ciudadano. ¿no? Sí. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos inmediatamente para seguir esta discusión, que no debate, sobre los debates en las campañas Que no presidenciales. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas, hablando sobre el debate que habrá, o los debates que habrá en 2018 entre los candidatos a la presidencia. Pepe. Bueno, pues ahora las propuestas que hay, ¿no? ¿Y qué podemos esperar de ellas? En efecto, en el INE hay varias propuestas que están analizando. Lo primero, Bueno, ahora hay una Tratan- comisión de debates, ¿no? en la comisión de debates, tratan, digamos, que de recuperar el control sobre la definición de los formatos que no las han tenido, ¿no? Han sido cuestiones que han decidido siempre los partidos, han dicho cómo, cuándo, dónde, y el Y INE más ha que los sido- partidos, los candidatos. Y los candidatos, perdóname. Toda la razón, los candidatos y el INE más bien ha sido una especie de comparsa. Hay una serie de propuestas que tiene ya en la mesa esa comisión. Mencionabas una, poder tener el formato antes de que haya candidatos, justamente para evitar el secuestro de las encuestas y del marketing de la forma en la que vayan a organizar los debates. Otra propuesta que también creo que está caminando en esa comisión, tener, como mencionabas a los moderadores, tener a los moderadores decididos un año antes, incluso también antes de que haya candidatos. La propuesta de que, aunque la ley obligue solamente a 2, sí puedan ser más de 2, 3, es lo que entiendo que están discutiendo. ¿De moderadores o...? No, de debates. debates. De debate, sí. De Sí, debates. sí, son por lo menos 2 y están tratando de hacer 3. No, ahí Incluso están diciendo que uno en la Ciudad de México, otro en Mérida y otro en Tijuana. Esa es Exacto. la propuesta. que Y hay. eso pues vinculado también con tener esa definición antes de las candidaturas, porque pues si de repente uno va arriba en las encuestas o el otro, pues a lo mejor no le va a interesar ir a uno más de lo que la ley los obligue y se acabó, como lo vimos en 2012. Por ejemplo, López Obrador no fue, ¿se acuerdan? Y eso marcó un declive en las encuestas. En 2006. 2006, Y el primero 2006. fue el segundo. Fue al primero, exacto. sí. Eso marcó, por eso fue al segundo, por la Sí. caída en las encuestas, lo cual demuestra que los debates sí sirven, ¿no? Que sí tienen un impacto en las preferencias. Todas estas medidas pues parecen razonables, parecen buenas ideas, y en la medida en que la definición de los formatos y las características las saques de la contaminación de los intereses o las conveniencias de los sondeos, pues augurarían tener mejores resultados. Ahora, sí. La pregunta, nomás con esto me quedo, la pregunta es si les va a dar tiempo. Sí, esa es- Porque es posible que tengamos candidatos este mes de noviembre, ¿no? Si el PRI saca su candidato, como puede ocurrir. Yo creo que estamos a 15 días, creo, por lo que alcanzo a ver, ¿no? A ver, y si estamos a 15 días, yo pregunto, ¿para cuándo estaría la definición No va a estar de a- la comisión del INE de sí. todos estos puntos? Ahora, esas propuestas se oyen bien si realmente hay un interés de cambiar el debate, porque yo ahorita me pregunto, Exacto. 3 sedes, o sea, ¿como para qué?
O sea, Ciudad de México, Tijuana Sí, a y fin de Mérida. cuentas se ve en Sí, todo el se ve país. en todo el país. O sea, van a hablar de Un estudio las- de televisión será. Claro, o sea, y es un estudio de televisión, oye, va a pero ser en y un parque ponle público, un o es para fondo de limbo. o es para justificar el gasto que nos vamos a llevar en el presupuesto millonario de la organización de las próximas elecciones. Entonces ahora vamos a hacerlo en 3 sedes y con eso ya cambiamos el formato. 2 o 3, es uno más a los 2 que ya tenemos. O sea, de veras hay que entrarle en serio. Un moderador que pueda dar la palabra y que diga, no, señor Galarzo, usted le dijo a Leti Robles que había robado tal cosa. ¿Tiene las pruebas? No, pues Sí, o sea, la sacaron. cuestionarlo. Y Leti usted le responde, ¿no? Sí, pues sí me O vio. la otra, lo que tú proponías, que lo hemos platicado también en otros, fuera de la grabación, pues una urna con pelotas y preguntas. Preguntas que puede ser la propia prensa, preguntas que se recojan, el INE puede subir en una plataforma, ciudadano, pregunta a tu candidato. Claro. Y entonces subes preguntas que te interesas, las pones, pueden estar ahí abiertas, ¿no? En plataforma, el ciudadano va preguntando, el INE finalmente en una especie de tómbola mete, señorita Robles, le tocó a usted esta pelotita. Ahí veremos realmente la capacidad Claro, del candidato. claro. Si tiene o no una respuesta para el ciudadano, si sabe del tema que le importa al ciudadano y no nada más como tú dices perfectamente bien, el control del resumen que ya se aprendieron. Hablando un poco del control, también habla de la improvisación que tenemos en México. Se preparan un mes antes para el debate con los temas que le dio el tarjetero. No leen más. Yo Exacto. insisto que una gran arma que tienen ahorita cualquiera para poder contrastar a su adversario político, y no tenemos más que Andrés Manuel, seguro que es el candidato, de los demás ni siquiera sabemos, pero los demás ya deberían de estar estudiando la Auditoría Superior de la Federación. Ahí tienen todos los elementos para ir contra cada uno, ¿no? Sí. Ahí está. Y además, La radiografía. Exacto. además a mí me parece que este formato en el que todo el mundo está de pie contribuye al aburrimiento. Nosotros estamos sentados, tenemos mayor posibilidad de movimiento corporal. Pero es que Si tú nos- no tienes un mercadólogo atrás de ti. Tú contestas con, No te con creas, lo que tú mi piensas. imagen está cuidada. Pero, en verdad, cuando uno está de pie, es muy difícil Pues el ya ves, manejo corporal. Murillo Karam se cansó, pobrecito, Se como le cansa fue. uno, la verdad. Y cuando tú estás tenso, inmenso, estás así en un atril, estás de pie y sí te impone, te incomoda. Entonces empiezas a estar incómodo y tu mente empieza a divagar. distraerse, claro. Entonces, que lo sienten, No que lo pasa sienten nada. a todos en una mesa redonda y para que puedan moverse, para que podamos ver cómo mueven las manos. ¿Qué les parecería si, y, por ejemplo, se colocan a los candidatos en el centro y se hace una especie de reunión que se conoce por el término en inglés town hall, ¿no? Con ciudadanos, no sé, sorteados, ciudadanos que se anoten en una lista y luego se sorteen, y que esos ciudadanos sean los que le pregunten a los candidatos? Yo creo que es probable. Es decir, que yo no tendría ninguna objeción siempre y cuando fueran preguntas directas, abiertas, hacerlas, ¿no? Han propuesto en esta mesa que sean periodistas quienes hagan. O ciudadanos. El problema creo que Pepe Buendía tocó un asunto muy importante hoy en este programa. Ese problema del control político que no se pierde. Mira, cuando decimos de las preguntas, los 5 somos reporteros y siempre nos enfrentamos a ello. En México todavía, hay que decirlo, todavía es imposible entrevistar al presidente en vivo, pues. Una entrevista exclusiva con el presidente, no en vivo, sino decir, sin la previa censura de la oficina de prensa, censura entre comillas, de las preguntas que vas a hacer, la revisión de las preguntas. Ocurre también en los partidos, hacen lo mismo de los temas, ¿no? No nos faltan temas, no faltan cosas. Las campañas políticas viejas priistas hay que recordarlo, los 5 lo podemos recordar, había planes nacionales de desarrollo, programa de las 100 ciudades, las 7 tesis básicas del gobierno de Miguel de la Madrid, la renovación moral de la sociedad, y se escribían y se entregaban tomos de 10, 11 tomos, 1000 tomos de una campaña donde estaba el diagnóstico del país. En cuanto se anunciaba el triunfo electoral de cualquier candidato, eso se iba al bote de la basura, como le pasó a las gorras Para de los poner hombres. las puertas. O para detener las puertas. Los compromisos firmados. Los ya está- compromisos firmados. ¿Se dejaron de cuanto, firmar? en cuanto gana las elecciones, les pasa a esos documentos, a esos temas, a esos diagnósticos, lo que a las gorras de los Dodgers campeones, ¿no? Pues que pasó la semana pasada, que por ahí se filtró que ya había gorras de béisbol de los Dodgers campeones. y es Entonces, que- porque ya no importa.
porque ya tienes otra vez el control. Y esto es el problema que también lleva a los debates. Yo quiero tener el control, Pepe quiere tener el control, todos tenemos el control, y entonces terminas en el limbo, terminas en el aburrimiento. ¿Por qué? Porque tú estás más chaparrito, porque yo estoy más alto, y entonces, bueno, cedo que te dé el y hacen banquito. algo completamente neutro, ¿no? Donde teóricamente ninguno de ellos pierde nada. Y es o todos ganan. ¿no? Ahora, Entre esta comillas. propuesta que planteas, Pascal, a mí se me hace muy interesante. Es decir, que ciudadanos puedan llegar, entrar y hacer las preguntas, estaría muy interesante. Yo una vez Si mejor sea abierto, pues. que cosas no lo van a abiertas. permitir los propios candidatos, ¿eh? O sea, Por eso es lamentablemente importante definirlo de entrada. Son Antes de capaces que de hubiera que buscan a candidato. sus propios ciudadanos y los forman ahí primero para que sea su ciudadano siento afín, que, ¿no? que en primera no estarían dispuestos a sentirse incómodos por una pregunta que esté fuera de su control, ¿no? Que alguien les hiciera una pregunta. Lo hemos visto incluso en los foros que han hecho los propios universitarios, donde no van todos, ¿eh? Va uno y el que acepta. Sí. Cuando han ido, hacen una pregunta incómoda, Sí. bueno, esa pregunta incómoda ni siquiera se publica en los medios de comunicación. Entonces, para empezar, es algo arriesgado que ojalá se pudiera hacer, como tú dices, antes de que estén los candidatos, que estén amarrados a tener que hacerlo y así. Pero es que esa es la gran pregunta. Si les va a dar tiempo a esta comisión del INE de lograr tener aprobadas esas reglas antes de que estén los candidatos. Y el otro elemento que corre ahí, pues a favor de los cambios, ojalá es que de verdad que la comunicación política de la propaganda desde el púlpito, desde el atril, cada día se ve más obsoleta por las propias redes sociales. Claro. Las redes sociales han, digamos que, generado todavía un mayor envejecimiento a los control freaks, pues porque ahí cualquiera les puede mandar mensajes, cualquiera puede pegar un tuit en el que cuestiona a cualquiera de los candidatos. Muchos de ellos se están comunicando incluso en esos espacios. Sí. Ahora también te arriesgas a que una pregunta de un ciudadano X o un troll o alguien pagado también siembre una pregunta que además tenga que ver con algo personal o privado y no necesariamente con el debate público político, que eso nos interesa. También se corre ese riesgo, ¿no? Sí, por supuesto, habría, sin duda, en un formato sí habría riesgos, pero pienso que habría más que ganar, ¿no? Sí. O sea, yo pienso que la mayor parte de la gente que se decidiera a anotarse en una lista y luego se sorteara y escogieran, no sé, a 50 personas y luego entre esos sortearan quiénes pueden hacer las preguntas para tratar de hacerlo lo más neutral posible. A mí sí me parecería, sería aventuroso el ejercicio. Yo la verdad creo que sí. Ganarían porque oxigenarían. Sí. Un debate más real oxigenaría la falta de confianza, la crisis de credibilidad que hay en toda la clase política. Sí, y también yo creo que el INE debe de tener considerado el postdebate. O sea, lo que nosotros hemos visto en las redes sociales es que todavía no termina el debate y ya empiezan los mercadólogos de los partidos. El mío ganó el debate, el mío ganó, o sea, todo el mundo gana los debates. Y eso satura. Y en lugar de que al ciudadano le permitan reflexionar y saber quién me gustó más, ya lo están bombardeando con que es que ganó el mío, es que ganó el mío, es que ganó el mío, es que... Ahora, fíjense una cosa que acabas de decir. Algo tiene que hacer, el INE, como para decir, terminando el debate durante una hora nadie va a decir nada. Después de esa hora ya digan lo que quieran. Pero den chance al ciudadano que tome su propio criterio, ¿no? Pero acabas de tocar un punto. Ciudadano, cívico, informado, que tome su criterio, que participe. Porque tú también voy a decir una cosa. De nada sirve que todo el mundo se esté quebrando la cabeza para hacer un mejor debate, con un mejor formato, si al ciudadano finalmente no le importa. Porque voy a decir una cosa también. Vamos a decir que en los últimos años los debates no han servido mucho. Sí, de alguna manera dan un indicador en las encuestas, en las preferencias, sí. Pero todos los medios de comunicación, o la mayoría, y sobre todo los impresos, hacen al día siguiente unos especiales de lo que las propuestas del debate. Las palabras incluso encargamos en Excelsior, encargan las palabras y qué significan, ¿no? Todo el análisis semiótico del discurso. Previo a eso, posterior a... ¿Quién encarga eso? Previo a todo eso... No he sabido ese... Previo a todo eso, se hacen especiales con las plataformas de los partidos. Se hacen las propuestas, ¿sí o no, Gerardo? Así es. Entonces, hay medios de comunicación que hacemos eso. Ya, si el ciudadano no se informa y no lee, tampoco esperamos que en un debate de 1 hora o 2 horas nos resuelvan las dudas que tenemos de un país.
tienes razón, falta un ciudadano informado, enterado y comprometido con su país. Pero un ciudadano decepcionado por la actuación de los políticos. Sí, estamos metidos en otras cosas. Yo quiero recordar, ha habido en los últimos años un debate sobre izquierdas y derechas, ideologías, tú sabes de eso bien, Pepe, tú, Pascal. Y en la moda política en Europa es no hablar de izquierda y derecha, sino hablar de calidad de vida. ¿Sí? Más allá de ideologías, de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Vas a pagar menos impuestos, o tienes mejor alimentación, o mejor educación, mejor esto, más allá de ideologías. Esto todavía no lo conseguimos en México, ¿sí? También es parte de este debate que tenemos que acostumbrarnos a ver cómo hacerlo. Mejor calidad de vida. ¿Vamos a tener el ejército todavía en las calles? ¿Por el crimen organizado? ¿Por los huachicoleros? ¿Por el tráfico de drogas? ¿Sí o no? Y si no lo vamos a tener, ¿cómo se va a combatir estos delitos? A ver, a ver, las pensiones. Sí. Están garantizadas para los que son generación de transición en las pensiones oficiales, es decir, que las que va a pagar el Estado mexicano, como las del IMSS, como las del ISSSTE, y en el caso de las AFORES, se van a garantizar porque hay una crisis de pensiones. Que son temas que tienen que ver en la escuela. Ahí, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, muy populista y todo, pero pega en puntos claves. Hay educación superior, hay lugar para todos, aunque sean universidades patito, pero pega en el lugar de que la gente tiene la necesidad. Y esto es lo que tenemos que ver, más allá de propuestas ideológicas, de propuestas políticas, de mucho alto contenido, lo que está en la cotidianidad. Creo que eso a los ciudadanos sí les puede enterar. A lo mejor a los 5 que estamos aquí sí hacemos análisis o pensamos que hacemos análisis sobre la propuesta de tales reformas estructurales y esto, o sea, que ellos sí nos interesan mucho, pero eso no le interesa a la gente. Y en los medios se refleja. Bueno. No sé si populismo bueno. Porque son las cosas no sé ahí si populismo bueno, siempre siempre sencillamente lo popular, no populizar, lo popular, lo que está en la cotidianidad. Lo que es de interés público. Lo que es de interés público, lo que está en la cotidianidad. A ver, yo lo refiero en calidad de vida, mejor en calidad de vida. Sí, lo veo muy vinculado. A ver, calidad de vida está directamente relacionado con propuesta y rendición de cuentas. Claro. Eso es otra. Sí, y para eso sirven las campañas. Exacto. Para hacer propuestas que luego sirvan para poder rendir cuentas. Pero en las el propuestas, caso de los gobiernos, rendir cuentas. Y si no se están haciendo, pues justamente la falta de debate lo que está recortando es eso, la rendición de cuentas. Pepe, las propuestas se acaban el día que se anuncia el triunfo del candidato. Claro. Porque a partir de que se anuncia el triunfo del candidato, y esos son los viejos vicios de la cultura política, la mayor parte empieza a ver dónde se va a acomodar. Claro. No solamente los políticos profesionales. Tú como ciudadano estás esperando que tu compadre, que tu amigo, que tu compañero de banca tenga algún puesto en algún lugar para ver si te llama. Sí, porque seguimos pensando en ese paternalismo proveniente del presidencialismo mexicano. Yo no sé cuál fue primero el huevo o la gallina, pero seguimos en esos términos y por eso nuestras culturas de no debatir, por eso nuestras culturas de control freaks. De control freaks. A ver, Fabiola. No, nada más justamente decir esa parte de la calidad del debate que tiene que ver, del formato, y decirles no se preocupen, si mide 10 centímetros o 5 centímetros menos que el más alto, un buen debate con una imagen corporal, con gestos, con ademanes, con la seguridad de la palabra, te lleva a la altura del cielo, si tú quieres, o sea, el banquito o no es necesario, no sé. Claro, o sea, insisto, tienen los candidatos que van a debatir tienen que ser ellos. Sí. Mira, a mí hay gente cuando me ve en este programa me dice, es que deberías de pararte más así, es que no deberías de hacer esto. Y yo lo que yo siempre les digo es que yo soy así, es la naturalidad de un ser humano, ¿no? Y lo que nosotros queremos ver como ciudadanos en un debate son a seres humanos haciéndonos propuestas de cómo caminamos en el futuro de este país. Ahora, ya tienen tantos años de estar en la política y de estar de ser controlados por los mercadólogos y otros personajes que dudo mucho, que a menos de que aparezca un nuevo personaje, que también lo dudo, que vayamos a ver naturalidad en los debates. Por desgracia se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a usted en casa por haber visto esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima en Entre Líneas.